Ya está. ¿Listo? ¿Ya? Let's go. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Rosarín Bros. Ahora sí ya retomamos actividades, vamos a tratar de ser un poco más constantes con el canal y sacar un video por semana. Este proyecto que empezamos Mateos y yo hace casi 2 años, ¿no, Machi? Sí, ya, casi 2 años. 2 años con el podcast, ya somos casi 40,000 personas en el canal de YouTube, otros 150 en Instagram y no sé cuántos más en Facebook. La verdad es que es mucha gente, les agradecemos mucho el espacio y el tiempo, siempre con la intención de generar debate, generar pensamiento crítico, analizar de una manera crítica los eventos que están pasando en la modernidad, enseñar a la gente que hay muchísimo valor en tener buenas conversaciones, en plantearse los problemas desde diferentes perspectivas, y pues eso es lo que hemos tratado de hacer con los diferentes invitados que hemos tenido en el programa, ¿no? Hemos tenido de todo tipo de gente muy inteligente, con posturas muy variadas, y la verdad es que hoy no es una distinción. Fernando, te agradezco mucho aceptar la invitación. La verdad es que me declaro fan de tu canal. He visto varios videos tuyos muy buenos. Eres muy buen comunicador. Además, tienes una capacidad muy poderosa en comunicar ideas muy complejas de una manera muy simple y que sean fácil de entender. Y además me encanta que planteas los videos de una forma que son como principios de conversación, donde dices, voy a abrir aquí un tema, pero es importante que sepan que este tema tiene N desdoblamientos que deberían de detonar muchísimos más debates, ¿no? Entonces, la verdad, primero que nada, me declaro tu fan. Creo que haces un trabajo increíble. De verdad, te agradezco mucho. Y gracias por venir aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Pues una de las cosas que cualquier divulgador o comunicador debe tener claro es que uno nunca puede cerrar la puerta a una conversación, porque de ahí salen las amistades, las ideas, las críticas, las mejoras a las ideas, y ese es el concepto. Es decir, una idea que no se comparte con otros, no importa que sea para criticarla, una idea que no se expone es una idea que simplemente no funciona. Había un poeta, bueno, este es un trovador cubano que decía que los amores cobardes no son amores porque no llegan a nada. Entonces ya no voy a decir el nombre porque en mi país ya no queremos a los trovadores cubanos, pero es un poema así de perdedor que me encanta esa. Claro. Entonces el concepto es, bueno, amor cobarde no sirve e idea que no se comunica se muere. También, concuerdo contigo. Y de hecho creo que algo que también comparto contigo, aunque tal vez no estemos de acuerdo ideológicamente en algunas posturas, algo que comparto contigo es defender las ideas que uno tiene con algún tipo de convicción y honestidad intelectual, ¿no? De decir, hasta aquí sé, hasta aquí creo, hasta aquí no sé, hasta aquí estoy dispuesto a aprender, hasta aquí hay que conversar, y me parece que eso hace mucha falta, porque el contexto de redes sociales tradicional no fomenta el debate lo suficiente, en mi opinión. No sé qué opinas tú. Bueno, lo que pasa es que un debate es realmente largo y tendido, es sentarse, es conversar, pero además requiere algo que a veces la gente olvida, que tengamos elementos en común. Por ejemplo, hoy estaba hablando con pues, alguien en Instagram, coloqué ayer una cosa sobre Madonna y todo esto, y estamos hablando de cosas y no utilizamos las palabras para los mismos significados. Entonces es imposible decir, mira, yo lo voy a dejar hasta acá porque estamos dando argumentos circulares y ni siquiera van a ser argumentos paralelos, nunca los vamos a tocar, y no es que tengamos que convencer al otro, sino que no los vamos a entender. Entonces uno ya a cierta edad tiene que decir, mire, hay que coger las peleas dialécticas, el tiempo no se recupera, el tiempo no es para todo, vamos a utilizarlo de la forma más agradable posible. Y yo siempre digo, para aprovecharlo mejor, tú tienes que hablar con una persona que no piensa igual que tú, porque la persona te va a señalar los que pueden ser los defectos y tú te obliga a la próxima conversación a mejorarlos. Claro. O en el contrario, pues tú logras sembrar la duda, porque si me preguntas, yo creo que lo mejor que uno puede hacer es sembrar dudas, hacer un huequito en las creencias de las personas y que las personas rellenen esas dudas de alguna otra manera. Esto no lo digo yo, esto se lo copio a 2 de los filósofos más importantes de España, a Ortega y Gasset. Es un chiste, obviamente uno solo, pero digo que 2 filósofos mejor que uno. Ortega y Gasset son más que uno. Entonces, buenísimo. O sea, soy alguien que cree que en serio no, que son 2, no, es uno. Pensé que bueno, ya me iba a preocupar. Yo solo he leído a Ortega, Gasset no lo he leído. Nomás uno.
No, completamente de acuerdo. Y es problemático, ¿no? El decir la palabra debate y usar las palabras redes sociales, ¿no? Parece como una paradoja, ¿no? Es algo que en verdad no existen, o sea, no son verdaderamente debates. Lo que sucede en las redes sociales, pues son muchas veces gente en anonimato, escribiéndose palabras breves y cortas, faltándose el respeto, sin tener estoy de acuerdo también, sin compartir las mismas definiciones. Entonces son muchas capas. Creo que hasta la palabra debate ha perdido mucho de su potencia antigua, ¿no? O sea, si entramos al diccionario, la Real Academia Española, vemos qué significa un debate. Yo creo que ni siquiera no creo, estoy seguro que hasta los debates presidenciales, por lo menos en México, no son debates, son solamente ataques. Lo que pasa es que yo cambiaría el nombre de debate, porque debate en Venezuela, aquí hay un grupo musical, esos pues, que eran contraculturales, y entonces ellos colocaban que ellos venían con un debate, es decir, ellos colocaban un bate y decían aquí vengo con el D. El debate, a mí me suena que alguien va a venir con un bate y te va a tratar de dar un debate. Entonces vamos a ver un diálogo, listo, vamos a dialogar. Exacto. Ya no están para mezclarse y contaminarse entre ellas. Ese es el concepto. Digo, salvo que estemos, pues yo siempre digo, mira, si nosotros estamos buscando un cargo público, entonces está bien que te destroce con un debate. Pero en el caso contrario, pues oye, las redes sociales es la forma más avanzada para... Mira, nosotros estamos hablando y Mateo está con la Llorona allá atrás y en Inglaterra. El amigo Diego está pues con un muñequito de anime atrás tuyo y está en México. Y a Mauri no sé dónde está, pero está ahí con una guitarra. Sí, ya vi que tú tienes un póster ahí de Ghost in the Shell también, ¿no? Sí, Ghost in the Shell es una de las películas las originales, que quiero decir que claro. La vi estudiando Derecho y me impresionó el concepto de que era una persona, de para dónde iban las tecnologías, qué pasaba si nos integramos una red, si dejamos de pensar. A mí me planteó una serie de debates filosóficos que incluso mi tesis doctoral se basó en gran parte en esa película. ¿De verdad? ¿En Ghost in the Shell? Sí. Wow, Claro. fíjate que es una de mis películas. Inspiración, no creas que si voy a decir voy a hacer mi tesis doctoral en eso, me la van a poner en la cabeza, me van a dar de debate. Sí, definitivamente. Oye, sí. Platícanos, Fernando, ¿cómo fue tu interés en la filosofía, ¿no? Porque me estabas comentando ahorita antes de empezar a grabar que en realidad estudiaste Derecho Penal, ¿no? No, Derecho. Y ejercí 2 años en un tribunal penal y luego 2 años más en penal. Luego me fui a la Universidad de Transferencia Tecnológica, contrato de licencia, contrato de patentes, contrato de marcas, universidad, sector público. En aquella época en Venezuela estaba la urimulsión, que fue un invento maravilloso que tuvimos nosotros. Hoy en día pues no suena nada, pero la urimulsión venía a sustituir el carbón con un sistema mucho más, que era con el petróleo extrapesado de la faja de Orinoco. Es decir, estábamos sentados en una mina de oro realmente, y bueno, eso pues, cambió la visión del gobierno y se acabó ese proyecto. Pero ese proyecto fue comprado por Canadá, por Italia. Nosotros vendimos muchísimo de eso y eso se basó en transferencia tecnológica. Es decir, en vez de agarrar el petróleo y procesarlo, que costaba mucho dinero porque es petróleo extra pesado, vamos a venderle ese petróleo extra pesado, lo procesamos menos y lo vendemos como si fuera carbón porque daba más energía con menos contaminación. Ese fue el concepto en su momento. Y claro, en aquella época el barril del dólar costaba $7. Cuando llegó a 50 no tenía sentido alguno mantener la urimulsión, pero la urimulsión se vendía en 14, $21. Wow. Y el petróleo llegó a 114, 100 y algo de dólares. Entonces no tenía sentido seguir haciendo eso. Pero hoy en día que vuelva a bajar, creo que es el momento oportuno para los países traspesados que vuelvan a sacar esa tecnología, pues es tecnología producida, pues, mercantil. ¿Y entonces ejerciste como abogado penal? Sí, 2 años. Y trabajé en tribunales casi 3. Ok, litigaste y todo. Sí, claro. Wow, qué interesante. ¿Y después cómo fue el proceso de cambio? O sea, ¿qué pasó después de esos 2 años? Bueno, porque yo me enamoro de las dudas. Entonces me plantearon una duda, la universidad me planteó cómo hacemos estas transferencias, no tenemos ningún tipo de experiencia, entonces empecé a buscar en materia de propiedad intelectual, que fue mi especialización. Yo estoy especializado en propiedad intelectual, derecho de autor, patentes y marcas, propiedad intelectual y nuevas tecnologías, es decir, Internet, todo eso que en aquella época estaba comenzando, en el 99 hasta el 2001 fue el posgrado. Y bueno, era todo lo que era las transferencias de tecnología, todo un mundo que en aquella época se estaba desarrollando. Y bueno, entonces fui a la universidad más vieja de mi ciudad, que tiene más de 114 años, para trabajar en esa área. Luego trabajé con universidades privadas, haciendo licencias de Microsoft. Microsoft venía con sus productos, entonces había que licenciarlo. Eran negociaciones largas. Ya no es como ahorita, pues, tenía que ir un representante.
Digo, una universidad tenía 750 computadoras, o sea, no es que era una máquina. Eran contratos de 2, 4 años, 5 años, entonces eran cosas que había que discutir realmente, sí. Entonces, bueno, y de ahí pues me pasé al área docente, fue muy rápido, y del área docente pues me quedé al área docente, y luego en el 2010 empecé a abandonar el área docente y me fui al sector privado, donde hasta hoy en día me mantengo trabajando en solución de problemas, por darle algún nombre. Optimización de procesos le dicen otro. Si tienes un problema en tu empresa, normalmente pues contratas a una empresa que a su vez me contrata a mí y yo trato de resolver. Ya, como un tipo de consultoría, pero más por el área legal. Problemas de todo tipo, normalmente administrativos, corporativos, humanísticos, por decirlo de una manera. Si tienes un problema, tú lo planteas y tratamos de resolverlo. Entonces, es un equipo de varias personas y ahí buscamos ideas de cómo resolverlo. Pero por decir algo si me das carreras tradicionales, sería como ingeniería industrial combinado con abogado, con administrador, contador, etc. Okay. El concepto es buscar soluciones diferentes. Ese es el concepto de la oficina. Sí. O sea, dale la vuelta a los problemas. O sea, tu gusto por la filosofía per se viene como una consecuencia de tu formación como abogado. Sí, por supuesto. Yo le estaba comentando a Mateus que en la universidad, cuando entré, todas las carreras veíamos algo que se llama estudios generales, entonces nos obligaban a leer todas las carreras del hombre, todas, medicina, veterinaria, física, todos nosotros nos conocíamos porque todas las facultades tenían que pasar por allí. Cuando entré estaban cambiando de 2 años, que era eran 2 años de cultura general y luego 3 años de especialización de las áreas. Pero eso cambió y justo cuando yo estaba ya pasando al primer semestre, lo redujo a 1 año, y cuando yo salí ya lo redujo a 6 meses, y hoy en día ya cada facultad da, pues eso se llama como materias generales. Es decir, historia y comprensión del hombre, introducción a la lógica, filosofía, historia regional, historia nacional, política geoeconómica. Eso lo que siempre digo es que nos permitía de alguna u otra manera hacer lo que creo yo que es la mejor educación, la educación del Renacimiento. Es decir, tienes que saber de todo un poquito, para poder resolverlo. Pues la inteligencia es eso, agarrar lo que sabe, hacer una analogía y aplicarlo en cosas que jamás a alguien se le hubiese ocurrido. Totalmente. Fíjate que de ahí comparto, o sea, por ejemplo, mi definición personal de creatividad, porque yo a fin de cuentas soy diseñador, ¿no? O sea, todo lo demás lo hago por completamente amor al arte. Pero mi definición de creatividad siempre ha sido la capacidad que tienen las personas de interrelacionar variables que no tienen relación aparente. Y eso es el reflejo del hombre renacentista, que es, oye, pues si haces un poco de todo, pues este pensamiento multidisciplinario logra muchas veces integrar capacidades, conocimientos, ideas, tendencias, interpretaciones, posturas que nunca hubieras tenido. O sea, por ejemplo, si un veterinario no se hubiera sentado con un abogado, tal vez no hubiéramos tenido los debates que tenemos sobre el antiespecismo, por ejemplo. Sí, bueno. Peter Singer. Oye, yo no soy muy fan de Singer. Yo si tuviera mascota, se la alejo. Yo le digo, fuera mascota. Y de Singer, fuera mi mascota, aléjate de mi mascota. Te agradezco que te vayas para allá. No le vayas a hacer nada. Te estoy viendo, no te vas a ir con mi mascota a ningún lado. O sea, es otra forma de amor a animales que yo mentalmente no lo acepto. O sea, para ti no va. Sí. Oye, ¿algunos de tus autores favoritos, Fernando? Pues obvio, yo creo que ahí sí voy a debate y tengo con varios amigos que filósofos, siempre digo, mira, el que no esté de acuerdo con eso, pues vamos a... ¿Sabes que en Rusia, entonces una vez que 2 rusos cayeron a golpe y pasaron a mayor, incluso hubo pues, un deceso, porque discutieron si Kant era el filósofo más grande. Obvio, o sea, obvio que aunque no estés de acuerdo con él, tiene que decir que la teorización que hizo es bestial. Es decir, el hombre fue un célibe para hacer producción intelectual. Si hubiera sido en el Caribe, yo siempre digo que el Caribe es una otra cosa. Si tú vienes al Caribe, tú dices, yo no voy a poner a hacer libros, me voy a salir a bailar los tambores con una chica que va por allí, me la llevo a la playa y adiós a filosofía. En cambio, si tú estás en Alemania, en una ciudad fría, no tienes muchas opciones que hacer, tienes que filosofar. Entonces, en el Caribe la filosofía se vive, mientras que en Alemania se escribe. Se hace, sí. Y el lenguaje también es muy ad hoc para la filosofía del alemán. Sí, bueno, el alemán tiene mucha, para mí sonoramente se parece mucho también al japonés, al nipongo. Entonces digo, siento que ordenan, que están diciendo te amo y siento que te están ordenando algo. Entonces una hora, por ejemplo, en japonés,
anata no wakarimasen, entonces dice, ¿qué pasó? No, es una forma de expresar, no te estoy entendiendo, por ejemplo. Y así pues, entonces, el español me gusta, yo siempre digo que el español es mi segundo idioma, mi primer idioma, mi idioma materno es el inglés. Entonces, mi proceso, aunque no lo parezca, hoy en día ya mi inglés prácticamente está olvidado, tengo que ir, incluso si hablo inglés me cuesta volver al español realmente, entonces evito hacerlo si no estoy en un país que habla inglés. Claro. Entonces, no se imaginan lo hermoso que es el idioma, digo, porque es una forma de pensar diferente, es el concepto. El idioma es una forma de pensar, una expresión del pensamiento colectivo de una sociedad. Entonces, la forma en la cual el español tiene tantas variaciones es, mira, hay una canción que se llama Carito, un grupo que es colombiano, que decía qué difícil es hablar inglés. Y bueno, no conozco México, no tengo el honor de conocer México, este año iba a ir, pero bueno, ya no será. Pero, por ejemplo, entre Argentina y Venezuela, muy fácil, entre Venezuela y Colombia tenemos palabras que nos crean problemas. Claro. Por ejemplo, viejas para nosotros son personas de la tercera edad, mientras que para los colombianos vamos a buscar chicas, los argentinos vamos a buscar minas. Entonces yo le digo, bueno, ¿ustedes qué son los 7 enanitos? ¿Qué les pasa? Yo no voy a buscar minas, vamos a buscar muchachas. Entonces, ¿sabes que yo y Mateo somos brasileños? Ah, sí. Bueno, yo voy a decir que a mí me encanta en una mujer que el acento brasileño hablando español me encanta. Sí. Como suena, no sé, tiene una acentuación que me gusta, me suena picante. Sí, entonces, molto obrigado. Yo solo leo un poquito de portugués, pero no me atrevo a hablarlo. Molto obrigado. ¿Hablan portugués? Claro, sí, vamos falar. Podemos trocar para portugués, fazemos podcast en portugués, tranquilo. Excelente. Oye, Fernando, yo te tengo una pregunta sobre la propiedad intelectual. Fíjate que como abogado y como filósofo, que también has estudiado mucho, ya tienes ese cierto estatus de filosofía, ¿cómo has visto ese tema de la propiedad intelectual, pero en el sentido de los datos, ¿no? De que las personas tienen, cada quien es como una mina de datos, ¿no? Si yo voy a la tienda y luego regreso a mi casa, yo generé algo de datos, ¿no? Yo lo vi en un ensayo de un filósofo que se llama Adam Moore. El ensayo se llama Privacy, Property and Power, y es sobre la información, ¿no? Y él habla del concepto de la propiedad intangible, que la propiedad intangible incluye la propiedad intelectual, y además de la propiedad intelectual es la propiedad de, por ejemplo, los clics que damos, toda la metadata que estamos construyendo. ¿Cómo ves ese tema de las creaciones de propiedad intangible y cómo estas empresas están? Lo que más estoy intentando buscar a ver si tengo algo marcario cerca para explicar, porque mucha gente no entiende. Desde Roma hay una división que se llama corpus mecánico y corpus místico, que para decirlo de una forma es el soporte material donde se expresa una idea y la idea que se expresa. Por ejemplo, si esta cosa tiene aquí una marca, vamos a ver una que dice Regent, no sé si será una marca famosa o no, pero esta marca, que es un nombre comercial, no es esto que está aquí escrito, es el derecho a usarlo de forma exclusiva. Así que yo puedo agarrar e imprimir 1.000.000 de lápices con ese signo o esa marca comercial, siempre y cuando tenga esos derechos de uso exclusivo. Entonces mucha gente lo confunde y dice, eso es un monopolio. No, es la única forma en la cual el libre mercado funciona, porque si cualquiera puede poner el nombre de cualquiera, pero no hay manera de saber de dónde viene el producto o cuál es la empresa que va atrás. Dicen, bueno, no, entonces la marca sí hay que protegerla. Bueno, y lo otro es, y el derecho de autor también. Lo que pasa es que mucha gente confunde y dice, el derecho de autor son ideas. No, si fuera idea no se puede proteger nada, son expresiones de ideas. Por ejemplo, yo puedo hablarte de mi novela favorita, que no le voy a decir el nombre porque, bueno, YouTube es explicado, pero mi novela favorita, tengo un amigo que cuando se lo dije, yo cuando daba clase, él me dijo, tú eres peligroso porque te gusta esa novela, que es la de Vladimir Nabokov. No voy a decir el nombre, pero me imagino que sabes. Ya, claro. Es una gran novela, sí. Es una novela que a mí me levanta los cabellos. ¿Por qué? Porque siempre he dicho... Es controversial, sí. Porque ¿cómo lograste... Pero esa es una manera de escribir. Sí. ¿Cómo lograste convertirme del lobo en un corderito? Yo me lo creo y me siento mal cada vez que la termino de leer. Yo digo, pobrecito, Humper, o sea, me convertiste al hombre lobo, al malo, en un corderito, pobre hombre. Entonces, eso solamente lo pasa un maestro. No hubiera sido un abogado terriblemente bueno. Es decir, si logró convencerme que Humper no es tan malo, probablemente como habrá hecho pues, la defensa de sus clientes culpables. Pero sea como sea, esa es una forma de expresarlo. Pero otra forma de expresarlo,
totalmente diferente, grotesca, explícita, fue la película cuyo nombre no olvidé, que Netflix hizo que se le fuera una gran cantidad de millones de suscriptores porque no supieron plantear el tema. Entonces, eso genera, no quiero decir los nombres para no afectarle el canal, pero eso genera una diferencia en cómo la misma idea se plantea de forma diferente y en ambas formas se protege por derecho de autor. ¿Pero cuál película? ¿Que la diga, no, Diego? A mí no me importa. La de las niñas que bailan. No recuerdo el nombre de ella. Las niñas que bailan, eso fue un escándalo. Las niñas, la película francesa de esta, de las chicas que tuerquean, pero son niñas de 11 años. Esa. Se les fueron millones de suscriptores, fíjate. Millones y todavía hoy les va a costar mucho hasta que no digan, oye, ¿saben qué? Estuvo mal planteada la película. El punto que hiciste es la forma en la que comunicamos la idea, eso es lo que es el derecho del autor. Eso es el derecho de autor. No tiene nada que ver con la idea. Sí, pero ahí te va. Pero ¿qué pasa con todas aquellas manifestaciones? Porque, o sea, lo difícil aquí es marcar la diferencia entre una intención y una manifestación tangible de esa intención. Porque si entendí lo que trataste de diferenciar es que tú no puedes proteger una intención, pero una vez que esa intención se manifiesta, pues ya es algo protegible, ¿no? O sea, es algo patentable, algo brandeable, algo que le puedes poner... No, lo que pasa es que marca tiene un propósito, identificar un producto que viene de alguna empresa diferente a otra. Ese es el propósito de una marca. El propósito del derecho de autor es proteger expresiones artísticas. Ejemplo, expresiones artísticas, poemas, novelas, películas, obras, videojuegos, etc. Y la patente es un invento y tiene 20 años de protección, es otra cosa, son 3 formas diferentes de protegerlo. E incluso hay lo que se llama competencia leal, que es otra forma. Pero los datos no tienen que ver con estos derechos, son derechos inmateriales porque no están en un soporte, pero tienen que ver con derechos de la persona. Es decir, esos elementos son derechos de la personalidad. ¿Y qué pasa con Big Data, por ejemplo? O sea, como derecho a la personalidad, eso no es derecho de autor, es derecho a la personalidad, es el derecho a la intimidad. Sería el concepto. Sí, y hacia eso voy, ¿no? Porque parece ser que, digo, yéndonos a una idea general, ¿no? La idea de la propiedad intangible viene de, como la defensa de la propiedad intangible como una clásica, una general, viene de John Locke, que decía que digo, no me la sé de memoria, estaría muy largo, pero básicamente es que cada quien amerita el derecho de sus propios labores, ¿no? De aquella cosa no que... No vuelve a decir eso. Mateo, no vuelve a decir eso jamás en tu vida. Nunca. ¿Qué? Nunca. ¿De qué te refieres? Los derechos intelectuales vienen desde Roma. No, está bien. Jamás digas que viene de John Locke, jamás, nunca vuelve a decir eso. Lo que incluso en Suiza hay todo un museo donde te dicen cómo se pone. Por ejemplo, en 1610 en Inglaterra fue la primera ley que protegió derechos de impresión. Claro, si tú lees el Quijote, tú ves que hay un derecho, que incluso él lo pide, un derecho de imprenta en donde te dan el monopolio de imprimir a don Miguel Cervantes Saavedra, es decir, 1614, digo, para que te haga una idea. No, lo que estoy diciendo con eso. No estoy negando eso. Lo que estoy diciendo es que John Locke hizo muy popular una respuesta para el problema de la adquisición original. El problema de la adquisición original es cómo justificamos quién es el que se le atribuye la propiedad de una adquisición original. Y la respuesta de John Locke es la adquisición original viene de una persona, de la persona que produjo tal labor, siempre y cuando haya suficiente para los demás y no lastime a los demás. Es una respuesta muy general y muy famosa. El tema es que... hay un jurisconsulto de más o menos el 300 algo después de Cristo que se llama Gallo, es más, creo que es del 100 y pico, me estoy equivocando de la fecha, pero va por ahí, se llama Gallo. El Gallo, jurisconsulto, creó la primera decisión en la que todavía que quedó plasmada, que quedó en los libros, en donde se planteó, miren el problema, para que vean el concepto de corpus mecánico y corpus místico. Un pintor decidió hacer un dibujo en la sábana que alguien colocó para secarse en Roma. Y entonces el pintor dijo, yo soy famoso, ahí está mi firma, esa sábana es mía, por el concepto, tú sabes, de adhesión. Por ejemplo, no sé si ustedes lo saben en derecho, si una cosa por más valor se le pega a una de menos valor, el que es propietario de la cosa de más valor es el propietario, lo que tienes que pagarle lo que haya que costar. Por ejemplo, si yo soy Picasso y veo tu franela y te pongo mi firma Picasso, la franela es mía, o tú me pagas mi firma. Es decir, o yo te pago los $10 que claro, por tu tú hiciste franela. la firma, el que hizo la firma
Eres tú, sí. Entonces estás diciendo, hay dos cosas de distinto valor. La cosa material, donde, por ejemplo, para que se entienda fácil, este cuadro que está acá, o los cuadros que tú tienes atrás tuyo, son el soporte material de la obra artística. Ya. Entonces, yo puedo tener los derechos de propiedad sobre la pintura, pero no tengo los derechos de imprimir esa imagen, porque los derechos de imprimir esa imagen y de publicarlo donde le da la gana son de alguien más, del artista. Del titular de derecho de autor. Vamos a llamar el autor, pero puede ser un productor, que es como funciona el mundo. Exactamente. Una entidad de gestión colectiva, que es lo que más vemos en Internet. Y la pregunta que levanté es, ¿qué pasa con los datos que generamos como cuando estamos caminando a una tienda? Pero los datos no tienen que ver con el intelecto, los datos tienen que ver con una persecución. Nosotros damos datos por eso dije propiedad, por eso dije propiedad intangible, no propiedad intelectual. Es otro tipo de propiedad. ¿Quién es dueño de esa? Vamos a quitar la palabra propiedad, porque el problema de propiedad es que la propiedad tiene que ver con la palabra posesión. Si no puedes poseerlo, no puedes ser propietario. Entonces se llaman derechos. Derechos intelectuales, derechos de autor, etcétera, etcétera. Bueno, derecho intangible. Por ejemplo, derecho a la copia, que es el concepto de copyright en inglés. El derecho a copiar. Entonces no es propiedad, para quitárnosla de la cabeza. Porque eso no va a decir que hay posesión. Y nunca hay posesión. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, podemos ser propietarios del amor de nuestros hijos, o de nuestra esposa, o de algo. No, porque nunca lo vas a poder tocar. Vas a poder identificarlo, vas a poder caracterizarlo, vas a poder sentirlo. Pero poseerlo, no. Salvo que tú digas, el amor entre mi esposa y yo se ve materializada en el hijo. Eso es un poema. Eso, por cierto, no lo escribí yo. Lo dijo Alexander Barrico en su novela Seda, que es un poema de amor entre una japonesa y una italiana, y le dijo el poema que tú y yo creamos juntos en nuestro hijo. Entonces, claro, una novela muy hermosa. En todo caso, si lo tangibilizas, ya hay algo de qué hablar, pero si no está tangibilizado en algo material, no hay nada. Por lo menos no para medir. Pero igual, los humanos no podemos caer en propiedad. Ese es el problema. Por eso es que, por lo menos, yo particularmente no soy libertario, porque los libertarios creen en la propiedad del cuerpo, y yo creo que los humanos no podemos ser bajo el concepto de propiedad. Es decir, tuvimos que esperar casi 4.000 años de historia para evitar que los humanos fuéramos objeto de propiedad. Se le llamó esclavitud. Entonces, realmente que a alguien se le ocurra hoy en día a garantizar un derecho a través de la propiedad, para mí es una aberración. Sí, Entonces, Entonces, derechos intangibles. Derechos intangibles. Pero en este caso no es un derecho. En este caso lo que estamos haciendo es un seguimiento a la conducta de los sujetos. Y ese un seguimiento a la conducta de los sujetos. ¿Y quién es dueño de ese seguimiento? Sí, porque pues, básicamente lo que estás haciendo es como mapear. O sea, Amazon también mucho de lo que está haciendo ahorita y la manera como funcionan inclusive las redes neuronales y todo ese tipo de cosas, que es muy complejo, ya ni siquiera están investigando el comportamiento del humano. Simplemente están analizando entre comportamientos paralelos de hábitos de compra. O sea, ya no tratan de hacer el viejo pensamiento investigativo que era, ¿qué es lo que motiva que Mateos quiera comprar un cuadro? No, ya no les interesa eso. Lo que les interesa es, cada vez que tú compras un cuadro, existe un 60% de probabilidad de que también te compres una cerveza. Y para ellos, esa relación entre dos productos de compra es lo que genera un punto de información de valor. Ya ni siquiera tiene tanto que ver con tu intencionalidad, como que se dieron por vencidos con la interpretación de entender el deseo subjetivo humano. Y simplemente lo que están analizando es el acto. Peor, nos hicieron productos. Y eso es para mí lo que hay que señalar. Somos productos de consumo de inteligencia artificial. Y si no lo entendemos, dejamos de consumir una gran cantidad de productos. O sea, nos están convirtiendo en ¿quién eres tú? Bueno, tú eres las marcas que consumes y los servicios que ves. Y pues eso no tiene sentido. Digo, veníamos de una sociedad donde decíamos, tú eres el hijo de. Si tú lees cualquier libro antiguo, habían 2 páginas diciendo de dónde venías tú. Sí. Digo, porque tú debías tu trayectoria a tu familia. Mi abuelo hizo esto, mi papá hizo esto y yo soy este. Pero yo no tengo que repetir lo que hizo mi abuelo y lo que hice yo. Yo voy a hacer mi propia historia, pero no puedo olvidar la otra. Entonces, ese es el concepto occidental, por lo menos. Hay un análisis muy interesante, no sé si estés familiarizado con el de Derrida. Derrida habló mucho de esa crítica de los individuos, ¿no? De decir que, o sea, bajo este sistema de... Los individuos es de Gilles Deleuze. Tienes toda razón, Gilles Deleuze. O sea, Gilles Deleuze, tienes toda razón. Gilles Deleuze fue el creador de esta idea de los individuos y los individuos, que ahora bajo el modelo de consumo, o sea, nosotros también se nos consume y se nos trata como consumidores, no como individuos.
Y en ese sentido, tú tienes una personalidad que es interesante para un sistema y tienes otra personalidad que es interesante para otro sistema, pero son fracciones tuyas, o sea, te tratan de manera completamente fraccionaria. Y concuerdo contigo que se ha invertido mucho el papel de poder y es como que ahora parece que nosotros hacemos el trabajo, ¿no? Y ese es el problema, por eso que yo señalo, para mí la izquierda contemporánea, el problema de la izquierda contemporánea contra la derecha contemporánea, que para mí el populismo es más radical, y la derecha es la identidad de productos, es decir, para decirlo de alguna manera, de kits de identidad. Oye, tú eres mexicano, sí, bueno, estos son el kit tuyo, y además eres hetero, este es tu kit, no puedes salir de ese kit. Ya. Claro, pero es que eso es fácil, porque si eso es así, entonces yo como Netflix te doy estos productos, como YouTube te doy estos productos, como, qué sé yo, aquí tienes los productos, aquí tienes esta marca que apoya a tu forma de ser. Entonces, ya no es que no somos consumidores, es que nos están creando. Sí, y la identidad nos están creando. Y eso para mí es... Pero ¿no te parece que esa, o sea, y concuerdo contigo, o sea, esas vestimentas ideológicas, esas casillas de, tú eres negro minoría, entonces estos son tus valores, ¿no? O sea, tal cual, y concuerdo contigo 100%. Y cada vez más parece que se nos ponen como esas tapaderas de caballo para el funnel vision, porque obviamente así es más fácil de targetearte. Y así es más fácil de hacer un targeted ad, un targeted communication, un targeted product, porque tienes un perfil. Y te crean casi ese super yo de te tienes que comportar como el perfil que te pusieron. Y tú te creas esa identificación súper egoica de decir, a la madre, pues ahora tengo que aspirar a ser esa estereotipia que me plantearon, ¿ok? Pero ¿no te parece que inclusive, y obviamente, y concordaría contigo, la gran mayoría de la izquierda y de la derecha es eso? O sea, es eso. La liberal. Yo creo que no, yo creo que está cambiando. Yo creo que la que ha gobernado de los últimos 50 años para acá es la liberal de izquierda y la liberal de derecha. Sí, total. Por eso es que yo digo, aquí no hay una izquierda marxista, eso es absurdo. Digo, la izquierda dijo, el libre mercado es lo que es. Lo que pasa es que ellos dicen que el libre mercado es una globalización. Increíblemente, Hayek, que era la derecha más Francia, hoy en día es citado por cualquier de izquierda y te dice, no podemos ir en contra del obrero de China. No, señor. Vamos a tener el producto chino en la tienda contra obreros. Y Hayek odiaba a los obreros. O sea, históricamente, Hayek odiaba a los obreros. No entiendo. Yo cuando escucho gente hablar de izquierda y hablar de, el estado de bienestar y Hayek, les digo, güey, qué asco. O sea, Hayek detestaba a los obreros, cabrón. Sí. Bueno, entonces fíjate que hoy en día la izquierda te dice, hay que defender el libre mercado. Las grandes empresas que trabajan en China para que te destruyan la propiedad y la clase trabajadora de tu país y lo vamos a llamar libre mercado. Yo siempre digo, mira, eso es como llamar libre mercado. Cuando yo en mi país cobro el 80% del IVA, por un ejemplo, y que China le cobra el 5%, es como si hubiera, mira, vamos a hacer una competencia libre y voy a poner a un peso pesado con un tipo de peso de 30 kilos. Oye, eso es libre competencia, por Dios, eso no tiene sentido. No, ni el libre ni competencia. No, exacto. Totalmente de acuerdo. Y creo que justo por ahí donde creo que la plática va a ser sumamente rica. Fíjate que dos premisas que quería platicar contigo. Primero, el hombre de paja de qué es el capitalismo y neoliberalismo. ¿Ok? Porque, a ver, o sea, te doy mi lectura burda, ¿no? Y obviamente las dos palabras son controversiales en el ámbito educado, ¿no? Porque en el populo pues, se usan bastante malamente, pero en el ámbito intelectual sé que son palabras complejas. Para mí, neoliberalismo, y si lo pudiera tratar de la manera más simplista que puedo, o sea lo usó Foucault, lo usó Adam Smith, o sea, muchos autores realmente sí lo han... Nunca hablado de neoliberalismo. Adam Smith jamás. Adam Smith. Sí, jamás neoliberalismo, nunca, jamás. Amaury, ¿puedes buscar la página del libro de Riqueza de las Naciones donde se habla de neoliberalismo? ¿Neoliberalismo? No. Esa palabra viene en el libro, estoy seguro. Yo sé muy poco. Nació en 1930 y algo, en Estados Unidos. Búscala, así aprendo porque he leído varias veces, lo he leído en español, no lo he leído en inglés, pero jamás estoy seguro que viene neoliberalismo. He visto la palabra liberalismo y he visto la palabra en 2 minutos les digo, adelante, pero también se me haría raro porque Adam Smith habla del liberalismo, ¿no? Del liberalismo, el libre mercado y del mercantilismo y en contra del concepto del imperialismo. Pero el liberalismo jamás. Sí, no, por ahí. Continúa el concepto. Pasemos para otro porque ahí veremos otra cosa. Ahorita sale. Tenemos a Amaury como nuestro buscador. Es un paréntesis. Sí. Amaury te dice en Google en el fondo. Sí, fact check. Claro. Si tuviera los millones, sería excelente. No, para nada. Fact-checking es la forma más burda de decirte que tú no tienes capacidad de pensar por ti mismo.
Yo me opongo. Para mí es tan horrible como citar el poema para unir diciendo, me encanta cuando callas, porque una forma muy refinada de decir, cállate, que me desesperas. Me encanta cuando callas. Mijo, decirle de frente, amor, me desesperas, cállate, dame 3 minutos de silencio. Y lo mismo, cuando te dicen, fact-checking, te está diciendo, tú no tienes capacidad de analizar la idea, entonces mi inteligencia artificial te va a decir que es verdad y que es mentira. Es decir, para mí eso es horrible. Yo no acepto el fact-checking. ¿No? Claro, si ustedes lo quieren ver, no de las redes sociales. Sí de nosotros. No. Pero, o sea, si Adam Smith, si está la palabra esa en el libro de Adam Smith, eso es otra cosa. Sí. Exacto. Pero no fact-checking, sino vamos a corroborar. No, vamos a investigar críticamente. Si son como los cuatro, si son vamos a buscar si es verdad. Pero que una empresa me diga, oye, esto es verdad y esto es mentira, ve. Pero si la empresa no tiene esa, no es la labor de la empresa. Esa es la labor de la inteligencia de las personas. Que tengan la capacidad de saber que es verdad y que es mentira. Digo, porque si no vamos a volver a la época en donde un sector del mundo te decía que era la verdad y que era la mentira. Claro, por eso tampoco creo en el concepto de la posverdad. Pues para creer en el concepto de la posverdad hay que creer en el concepto de la verdad. Y nadie en el sano juicio de la filosofía, por lo menos seria, te puede decir que la verdad ha existido. Lo que hay es una búsqueda de la verdad. Como la felicidad. ¿Cuál felicidad, hombre? Estamos en la búsqueda de la felicidad. La felicidad si llega se pierde. Y son buenos argumentos lo que hay. Y es un proceso contingente histórico que se va creando. Pero a ver, voy a regresar un poquito. Voy a buscar luego la página del libro porque estoy seguro que lo acabo de leer. O sea, a lo mejor es un prólogo. Eso sí puede suceder que en el prólogo no es escrito por Adam Smith, sino escrito por alguien. Y otra cosa, no me acuerdo si decía completo la palabra neoliberalismo o decía neoliberalismo. O sea, como la primera intención de decir necesitamos un nuevo liberalismo. Porque obviamente también hubieron los novoliberales y los neoliberales. O sea, la escuela austriaca, la separación famosa y demás, ¿no? Es que yo me aventé un clavado pesado, leía von Mises, leía Hayek, leía Cañes, leía Rortar también, que la verdad me sorprendió bastante, nunca lo había leído, y me topé con muchas cosas interesantes, pero creo que muchos autores han hablado del tema y entiendo de dónde viene la dificultad de hablar de neoliberalismo. Mi entendimiento más simplista de lo que es, si el liberalismo fue separar el Estado de la Iglesia o del poder divino de los reyes, ¿ok? A lo que apunta el neoliberalismo es separar la economía del yugo del Estado. O sea, es la tendencia hacia un tipo de anarcocapitalismo, libertarismo, minarquismo. O sea, para mí eso es, o sea, obviamente es una super generalización y lo entiendo, pero mi entendimiento del neoliberalismo son estas prácticas que, a ver, que pudieran sonar así, pero pues obviamente ahí habría que entender qué tanto rol juega el Estado que perpetúa el poder hegemónico de las grandes corporaciones monopólicas y cómo eso está ya instaurado en el propio mercado. O sea, como pensar que el Estado no es nada más que otro pedazo de la economía. ¿Me explico? Y para mí la lectura del neoliberalismo es este movimiento de, si el liberalismo fue el Estado que se separa del poder divino y el mandato de los reyes, el neoliberalismo es la libertad del individuo y del mercado, o más del mercado que del individuo, de separarse de la legislación del Estado. Bueno, es una división interesante, pero yo particularmente... Amaury, ¿quieres decir algo? Paréntesis, ¿no? Adelante. En Wealth of Nations habla, hay como 3 conceptos, freedom y liberty, que para los que hablan inglés es diferente. Freedom o también busqué y no dice nada. No dice nada. Hay mucho liberalismo. Hay uno que no había visto en inglés que es liberality. Ese es otro, pero sí no hay y la palabra neo no está, o sea, dice cero. No puede estar. No es una época, no es algo que se utiliza. Cronológicamente yo creo pero no pasa nada. Pero no pasa nada. Tranquilo, tampoco vamos a... La definición que presentaste viene de lo que tú investigaste. No importa si está Adam Smith o no. Sí. Eso es lo que podemos platicar. Podemos platicar sobre esa definición. Correcto. Sí, adelante. Postura frente a o sea, que también entiendo que se usa mucho como un hombre de paja hablar de neoliberalismo, pero a mi entender lo que está sucediendo en muchos estados, en muchos países, es que o sea, el neoliberalismo son prácticas políticas de, ¿cómo te diré?, de favorecer el supuesto libre mercado, porque tampoco es libre mercado, es de favorecer el monopolio y favorecer la hegemonía de las multinacionales. El neoliberalismo es darle un nuevo nombre al mercantilismo del que se habló Adam Smith, que es el imperio se alía con grandes empresas y a esa empresa le da pues un mercado que va a conquistar y que va a sostener con las armas. Entonces, obviamente,
A mí me gusta hoy en día señalar que la izquierda es la más neoliberal. Yo no creo en la palabra neoliberal, me parece un nombre paja, pero creo que es hora de devolverle, como ellos ya posicionaron la palabra, vamos a ver la palabra y vamos a decir la verdad. Tú estás defendiendo empresas transnacionales que no les va a importar la clase social del país a donde van a vender el producto, se van a llevar ese dinero sin pagar los impuestos que tú le obligas al empleador de tu país a pagar. Entonces, oye, no puedes hablarme tú de estar defendiendo al necesitado o no estar defendiendo al millonario cuando estás defendiendo precisamente a Uber, por ejemplo, donde está en un estado donde no le importa un pito lo que pasa en México, en Brasil, no le importa, no es un problema. Entonces, oye, ¿y qué pasa entonces con el taxista? ¿Qué pasa si Uber decide irse mañana? Y dice, ¿sabes qué? Me voy o te voy a quitar el 80% por, no sé, Black Friday. El 80% es para mí y el 20% para ti. Va a quebrar. Sí, pero el problema no es ese. El problema es si lo haces hoy, que tiene el 50 o el 70% del mercado, me acaba de afectar a 45,000 personas y esa empresa no perdió nada. Se lo pongo muy fácil, pero es que se lo pongo facilito. Pfizer acaba de anunciar, cuando anunció la vacuna, resulta que los grandes gerentes vendieron el 30% de su acción aproximadamente. Es una acción adelantada. El mismo día que anunciaron. ¿Por qué? Bueno, porque después sacaron las otras vacunas y después se dijo, mira, había que ponerla en menos 30 grados para que se sostuviera y no era un buen negocio. Claro. Sí. Ahí obviamente es, mira, realmente creo que estamos confundiendo el concepto de proteger, que es parte del problema de la globalización. La globalización no puede existir porque tú no vives en el globo, tú vives en una vecindad y esa vecindad te importa y tiene más relación con tu vecino que con lo que le pase a toda una ciudad en China. Tú me podrás vender lo que tú quieras, pero no es verdad, pues si se me va la luz a mí y a mi vecino, o si se me viene ahorita el agua, la realidad, mi vida es esta que está acá. Cuando tú termines, tú vas a ir a tu vida en Inglaterra y tú vas a continuar con tu vida en México. Tuvimos 2 horas de encuentro. Pero yo no estoy en Inglaterra, yo estoy en México, yo estoy en México, no estoy en Inglaterra. Yo pensé que en Inglaterra. No, estudié en Inglaterra y quiero volver a estudiar, pero no, estoy en Monterrey, aquí también. A ver, o sea, y estoy de acuerdo contigo con la lectura de que, digo, y obviamente, o sea, yo soy no marxista, te diría que probablemente la corriente filosófica que más me identifico es el materialismo dialéctico. O sea, más que, o sea, que de la teoría que viene después de Marx, te soy sincero, no soy revolucionario en ese sentido, pero sí creo que el hombre nace neutral, casi tabula rasa, y gran parte del desarrollo del hombre se hace en base a su relación con sus condiciones materiales. No necesariamente con los medios de producción o las relaciones de poder, que tampoco voy por ahí. Yo creo que sí, nuestra relación con nuestras condiciones materiales son a grandes rasgos conformadoras del individuo. O sea, eres un chico material, como Madonna. Sí. Material, un chico material. No. Mira, hay una novela que me gusta mucho. El autor es Manuel Vincent, ahorita se me fue el nombre de la novela, pero a mí me encantó porque era un idealista, por supuesto. Entonces el concepto de una persona le estaba dando todo el dinero a una chica hermosa y la chica se va con el profesor, con el maestro. Al maestro le pasa una tragedia, alguien con mucho dinero lo hace cualquier tragedia, pero después vuelve. Y me encanta la frase final de la chica, a los que no somos materialistas o no tenemos suficiente dinero para desaparecer al profesor, nos gusta la idea de decir, el enamoramiento de los humanos no pasa del elemento material. Si así fuera, seríamos felices con la materia. Y la gente no se motiva con la materia. Si tú te motivas por una causa, o por una religión, o por una idea, o por un amor, nunca estuvo la materia por medio. Entonces, no, yo no soy marxista, ni soy madonista. No, yo no soy chico material. Yo creo que la materia es necesaria tener un mínimo para poder pensar lo que estoy pensando. Sí, de hecho, tengo garantizada la cena, no puedo pensar. O sea, mi análisis ahorita, la lectura a la que he podido llegar, que de hecho me encantaría continuarla progresando, es esta noción de que el universo a grandes rasgos es monista y determinista, y nosotros, toda la narrativa que nos creamos encima, nada más es que para darle significado a una realidad que es completamente determinada y ajena a nuestro control. O sea, yo soy sincero, y lo que he investigado inclusive de física cuántica y cosas que son elementos complicados para tumbar la idea del determinismo, o sea, me parecen muy escuetos. Y a ver, y te soy sincero, por ejemplo, para darte un ejemplo muy puntual, ¿no? Pasar de lo general a lo específico. Mi esposa es psicoanalista, lacaniana, ¿ok? Y pues obviamente pues, no podría ser más idealista. Casi filósofo, el Lacan es filosofía, sí, sobre todo por moderno, ¿no? No podría ser más idealista su formación.
Y obviamente yo, además de Mateos, que también es otra gran inspiración, mi esposa, pues o sea, mi lectura fue, o sea, psicoanálisis por Freud y Lacan y filosofía por Mateos, ¿no? Pero nosotros tuvimos un hijo y mi hijo nació con una enfermedad genética muy rara, neurodegenerativa, una mutación congénita sumamente rara, ¿no? Donde, pues obviamente nos obligó. ¿Y cómo está? Pues grave, o sea, Okay. porque es neurodegenerativo, entonces Terrible. pierde el habla. Fuerza y fe. Sí, no hay más nada que se puede decir. Fuerza y fe. Es muy difícil, sí, o sea, de las pocas esperanzas que podría tener es algún avance en algún tipo de CRISPS, porque él tiene, o sea, de los 42 genes de la cadena del DNA, una de ellas tiene una patita que está invertida, entonces le jode toda la cadena mitocondrial. Entonces, cuando empieza el ciclo de Krebs en la cadena mitocondrial, la glucosa en el proceso de glicólisis se voltea y no funciona bien, ¿no? Entonces, para no hacerles el cuento muy largo, pues obviamente imagínate, yo, diseñador, lector de filosofía, y mi esposa, psicoanalista lacaniana, y topándonos con esta realidad que era de que, oye, es que, o sea, no importa el idealismo. O sea, no importa el idealismo. No podría ser menos relevante cualquier motivación, cualquier terapia, cualquier tratamiento, cualquier intervención verbal, si es que el hardware por detrás no funciona. O sea, como dijiste, sí, lo material nada más es que un soporte para la motivación idealista, pero creo que cada vez más nos acercamos a que, por ejemplo, hoy sabemos que la creación de serotonina tiene que ver con la vitamina D, y la vitamina D tiene que ver con tu exposición al sol y tu alimentación. Resulta que si no tienes suficiente vitamina D, no importa que vayas a terapia. La probabilidad de que estés deprimido es muy alta y no tiene nada que ver con tu soporte ideológico del mundo. Entonces, me parece... Es una cosa física, sí. Exacto. Entonces, eso me parece, o sea, casi fundamental, un retorno a Marx sin la romantización, sin lo revolucionario, sino, y aquí creo que hay algunos actores que están haciendo un trabajo interesante que es, o sea, quitar mucho de esto tonto que se malinterpretó y se llevó a... Que en su momento, claro que fue una interpretación brillante del Capital, claro, pero creo que hay mucho que revisitar del trabajo de cómo el ser humano es un resultado de su relación con sus condiciones materiales, pero a un punto microscópico que la ciencia apenas está descubriendo. O sea, es casi como si dijéramos, imagina, nuestra alimentación nos permite el desarrollo de nuestra masa cefálica y no solo eso, del microbioma, del segundo cerebro del estómago. Entonces yo te pudiera construir una historia, y aquí entraríamos a ontología oriental objeto y la duda esta de Bruno Latour de que si realmente alguien pudo morir de desinteria antes de que se descubriera la desinteria, que es, oye, pues yo te puedo construir una historia de cómo muchas de las colonias, por su mala alimentación, tuvieron malos microbiomas que desarrollaron estas ideologías, ¿sabes? O sea, y creo que no estamos tan lejos de llegar a ese tipo de conclusiones. Y realmente me preocupa cuáles son las decisiones que tomamos hoy en términos de nuestra relación con las condiciones materiales, el acceso a comida, el acceso a agua, el acceso a salud, el acceso a ejercicio, el acceso a la luz del sol, y cómo eso retroactivamente cambia nuestra morfología, nuestro cuerpo, y que por ende acaba dando lugar a la creación de estos monstruos ideológicos. Digo, yo te voy a decir algo, me ha roto el corazón no saber lo de tu hijo, de verdad, como te digo, para mí el tema de los niños sí es mi área de, pues intolerante, yo no acepto nada en contra de los niños, creo que los niños es claro, otra cosa, es la categoría que hay que proteger como sociedad, sí. Por eso jamás voy a aceptar el concepto de libertarismo. El derecho a terminar un embarazo sexual, jamás lo voy a aceptar. Puedo entender la excepción a terminar un embarazo, es decir, hay circunstancias muy, pero muy particulares y que tú solo no puedes determinar, porque las excepciones no las puedo hacer yo, los derechos sí. Las excepciones me lo tiene que validar otro, un juez, un médico, vaya usted, el padre, el esposo, yo no sé a quién se lo va a dar, pero una sola persona no puede determinar la excepción. Es decir, no, yo hice eso por legítima defensa, ¿quién lo hice yo? Ah, bueno, listo, entonces si usted lo dice así es cierto, punto. No, así no funciona. Y es lo mismo, por cierto, de los fact-checking. ¿Quién dice el fact-checking? Yo. Ah, bueno, entonces si usted lo dice es así. No, así no funciona el mundo. Pero, por cierto, yo te digo que a mí me afecta mucho lo de los niños porque hay un poeta venezolano que yo recomiendo mucho, se llama Andrés Eloy Blanco. Y hay un poema hermoso que se llama Los hijos infinitos. No sé si lo has leído. Creo que en México lo hizo famoso un cantante, que él decía, una de las frases más hermosas es que el que tiene un hijo tiene todos los hijos del mundo. Entonces, si lo ve en la calle, le duele tanto el corazón como si fuera el suyo propio. Y el que tiene dos hijos tiene el corazón afuera y todos los miedos del mundo adentro.
Entonces, eso es una cosa tan hermosa para decir, mira, los padres estamos hermanados. O sea, no hay otra, el que tenga hijos no es igual al que no tiene hijos. Y cada vez que alguien me dice, mi mascota es como un hijo, yo siempre digo, en serio, tú puedes amar a tu mascota, pero tener un hijo y luego me dice que son iguales, o sea, no son iguales. Claro que no. Incluso hay un personaje de Game of Thrones que me encanta, no la serie, la novela, y en la serie lo pervirtieron todo, ¿no? Que era el Baratheon, el mejor general Baratheon que existía, no recuerdo el nombre de Baratheon, pero él cuando la bruja le dice, vamos a acabar con tu hija para que gane el reino, él prácticamente iba a matar a la bruja roja, porque le dijo, oye, ¿y para qué entonces estoy haciendo lo que hago si no voy a tener un heredero? ¿Sí? Claro. ¿Cuál es la gracia de dejar cualquier cosa si no tengo a quién dejárselo? Para mí, el concepto de hijo es de tanta trascendencia que te obligas a dejar, aunque sea los bienes, para que se sostenga tu hijo o tu hija. Entonces, para mí, si hay algo que hermana a la humanidad es tener hijos. Eso es el concepto, digo, porque nos obliga a pensar a futuro. Ya no pensamos en presente. Sino sí, uno se sale. Sí. Bueno, incluso Eneas, yo siempre digo que para mí la mejor historia es la Eneida, y Eneas, pues tú sabes que Eneas, Mateo, y otro hermano que vos leí clásico. Entonces, Eneas, cuando sale de la Troya destruida, material, agarra a su papá que no puede caminar, se lo lleva en el hombro y agarra a su hijo de la mano. Y con los dos, o sea, no va allá a sacrificarse por una ciudad perdida, sino que dice, el futuro me lo llevo con el pasado al hombro y empujando y ayudando al futuro. Es el concepto. Y por cierto, para mí es la definición de hombre. Si quieres ser hombre, tienes que cuidar a lo que te precedió y a lo que está y a lo que sigue. Si no, te es un irresponsable egoísta. O sea, no es hombre, es un niño egoísta o un adolescente egoísta. Oye, pero ¿cuál es tu postura? ¿Cuál es tu postura? Y digo, te agradezco, en serio, de corazón, te agradezco mucho la empatía por el tema de mi hijo. Y lo planteaba sobre todo porque para mí fue un giro muy fuerte. O sea, yo, sí, claro, probablemente uno de mis filósofos favoritos es Hegel. O sea, Hegel era mi filósofo, o sea, me encantaban sus ideas, siempre lo leo, nunca he terminado sus libros, pero siempre constantemente lo leo sus ideas, o sea, y en verdad es algo que disfruto mucho, o sea, es casi como un aeróbic mental, ¿no? Y para mí fue muy fuerte este tema porque fue, o sea, el materialismo dándome una cachetada en la cara, ¿sabes? De decir uno puede ser todo el idealista que quiera, hasta que la naturaleza te marca lo omnipotente que es, ¿no? Lo contingente que es como factor determinante y lo impotente que es realmente el idealismo frente al materialismo. Bueno, lo que pasa es que a mí me gusta mucho la escuela estoica. Y la escuela estoica lo primero que te dice es que lo material no es tuyo, sino solamente los sentimientos y la parte emotiva, lo que tú haces con lo que sucede con la materialidad. Entonces, para mí, hay muchas prácticas horribles y, por ejemplo, en Venezuela, que hemos vivido muchas cosas duras que no puedo comentar abiertamente, pero los estoicos, que es una cosa de trascender la realidad que te escribe a través de una forma de pensar, de entender esa realidad, me parece, creo que es la mejor respuesta para estos momentos de incertidumbre que hay en el mundo. No solo eso, sino que yo soy un gran fanático. El único medio existencialista que yo paso es Camus, porque Camus es el concepto de decir, ¿sabes qué? Tenemos la necesidad de buscarle sentido a la vida. Pero no hay sentido a la vida. Pero no te sientas mal, disfrútalo. No fue Adam Smith, fue Milton Friedman. Pero son 200 años de diferencia. Y claro que no solo habla de... No pasa nada, magnesia, gimnasia, da lo mismo. Pero eso no es relevante, o sea, la definición es relevante. Igual. No sé por qué. De repente salió. Sí, como que lo tenía en la mente y luego me acordé, ¿cómo se llamaba el libro donde lo leí? Suéltalo, Diego, no importa, eso ya pasó. Sí, ya pasó. No, pero es bueno tener honestidad intelectual. Me equivoqué, no fue Adam Smith, fue Milton Friedman, disculpe. ¿Se saben el experimento, el experimento mental de Frank Jackson, de Mary, de la niña que se llamaba Mary? Que era una niña que no conoció a los padres, que estaba encerrada. No conoció, ahí te va. Okay. Estaba encerrada, por ahí va. Ya sé cuál es. Imagínense una niña que está encerrada en un cuarto, ¿ok? El cuarto es completamente en blanco y negro, ¿no? No hay nada de color en todo el cuarto. La niña está desde el nacimiento, está dentro del cuarto, y la niña se pone a estudiar todo lo que hay, todos los datos, todo lo físico del color, ¿ok? Estudia absolutamente todo.
estudia los rayos gamma del color, las estadísticas, la historia del amarillo, la historia del azul, estudia todo lo que hay de saber de color, ¿no? Pero vive en un mundo en blanco y negro, ¿ok? Ella no tiene acceso al color, ¿no? Y la pregunta del experimento mental que hace Frank Jackson es, cuando Mary sale de su cuarto por primera vez y sale afuera y ve el pasto de un árbol, ve el mundo, esa es la pregunta, ¿aprende algo nuevo o no? Si ella ya sabía todo lo que había de color adentro de su cuarto. O sea, Eso es lo que dice Platón. Platón dice que uno no aprende, sino que uno recuerda. Sí. ¿Y qué responderían ustedes? ¿Aprende algo nuevo o no? No, claro que sí, por supuesto. Sí, yo también. Sí, también, porque Okay. ya está empíricamente, o sea, es una experiencia empírica total. Entonces, ese es el argumento de Frank Jackson contra el fisicalismo. Porque lo que aprende Mary es una cosa que se llama qualia. La qualia es una, experiencia fenomenológica de lo que se siente algo, ¿no? Claro. Entonces, el zombie filosófico va por ahí, por esa idea. Es difícil. Pero la pregunta es que si tiene alguna consecuencia su experiencia del mundo. Pues claro. O sea, ¿Para quién? Pues para ella. Yo le voy a decir algo. Para mí, uno de los filósofos más grandes, y no soy religioso, soy agnóstico, es Jesús, porque Jesús vino a decir, ¿sabes qué? Cualquier cosa que te toque, lo cambias con amor. Y ya está, es una forma tan potente y tan cierta, porque el amor a madre tú lo sientes en algún momento dado, si tienes gran fortuna. Si no, pues bueno, va a perder uno de los valores más importantes de la vida, que es el amor de madre. O después el amor de padre. Entonces, ese tipo de elementos solo lo puede entender bajo el concepto. Vamos, hay una teoría que te dice que la venganza no es más que la envidia de hacer lo mismo de vuelta. Sí. Vamos, el ojo por ojo, diente por diente. Es que alguien te venga y te diga, mira, para superar eso, tú tienes que perdonar, suéltalo, vívelo, disfrútalo, aunque eso te cueste la vida. Entonces, es una vida de calidad, por supuesto. En visión ideológica, una visión hermosa. Ahora, pues vinieron los templarios y te dijeron, ¿sabes qué? No fue suficiente, tuve que agarrar una espada para que no me agarraran a las personas que íbamos a la ciudad santa a rezar. Entonces, el amor basta para los que lo aceptan, pero para los que no, la espada. Sí, claro. Usted necesita las dos. Lo que quiero decir con eso es que necesita las dos. No basta el materialismo, no basta el idealismo, necesita las dos. Y esas dos juntas se llama realidad. Y justo por eso, o sea, mi postura es materialismo, pero dialéctico. O sea, sí me queda claro que más bien, mi postura es que el punto de partida es el mundo material. Pero es un punto de partida. De ahí siempre se crean superestructuras ideológicas, que esas estructuras ideológicas, mi preocupación es cómo ellas nos llevan a autosabotearnos en las futuras creaciones de condiciones materiales y cómo esto se ha venido construyendo como una deformidad histórica, que es lo que ha generado muchas de las monstruosidades ideológicas que tenemos hoy. Diego, pero si tú eres determinista, no podemos autosabotearnos. Ese era lo que nos tocaba hacer. Pero a ver, sí, o sea, sí es verdad que en ese sentido, pero es un soft determinism de okay. Ellos lo hacían sin saber lo que hacían, casi en la lectura original marxisma de lo que es la ideología. O sea, lo hacen sin saber realmente. Hay un argumento que creo que te suscribirías si lo lees de un filósofo que se llama Donald Davidson. Él es monista, ¿no? Y él pensaba que la conciencia o todo aquello que no califica como físico está superveniente del mundo. Es un concepto que se llama supervenience, ¿no? Entonces, Donald Davidson pensaba que si hacemos una réplica exacta, molécula por molécula de la Tierra, sin nada de lo no físico, hacemos una réplica física, automáticamente, lentamente empezaría a emerger la conciencia como algo superveniente. Y eso es algo complicado, porque si copias todo lo físico, copias y pegas, partícula por partícula, ¿qué pasa con lo que no copiaste? Ahora, lo complejo ahí que tienes que derrotar es la posibilidad conceptual de los zombies, ¿no? La posibilidad conceptual de un zombie es que hay una persona que conceptualmente contingente contigo, idéntica partícula por partícula, pero que no tiene nada de lo que tú tienes, que no es físico. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué sería eso, no? Yo soy aristotélico, es decir, soy en teoría materialista, pero yo siempre me inclino ante Platón o Sócrates. Nunca sé cuál de los estoy hablando porque nunca se sabe cuál de los del que habló.
Pero independientemente de eso, en este depende del diálogo, y hay un poco más de pero esas son suposiciones, porque puede ser que lo que está hablando Platón es lo que él entendió de Sócrates y lo que escribió primero de Sócrates no era, entonces es suposiciones. El problema socrático ya tiene algún consenso, por ejemplo, los últimos trabajos de Platón, por ejemplo, Leyes se consideran que son de ellos. Leyes en la República, sí. Los más iniciales, tipo la Apología, Critón, todos esos, ahí sí hay mucha duda. Pero bueno, es el problema socrático. No hay forma es un problema que no hay forma de resolverlo. Digo, no podemos viajar en el tiempo y saber qué pasó, sino damos unas creencias formales. Hay mucho así lo discutamos más. Sí, entonces, pero bueno, independientemente de eso que es irrelevante, yo creo que estamos ahorita precisamente en el mundo platónico. Se lo pongo muy fácil para que se explique. Platón decía que todo era a través de ideas y que las ideas, su forma pura de manifestarse eran los números. Mucha gente a veces dice la filosofía no es numérica. No. La filosofía es numérica. Lo que pasa es que en aquella época los números no son los números arábicos que nosotros conocemos, no es el 1, 2, 3, 4, sino que son números alfabéticos, son signos. Entonces, cuando tú ves fórmulas, pues tú ves números. En lógica se ve la parte simbólica. Yo sé que mis estudiantes nunca la odiaban a muerte, pero la forma de pensar es simbólica. La lógica simbólica, te lo decía. ¿No? Lógica simbólica. Sí. La simbólica. Yo trato de no meterla porque los estudiantes con el trauma que me crearon ya yo ni la toco. Se llama term logic, ¿no? De los primeros principios filosóficos de lógica clásica, ¿no? Sí. Pero para que todo el mundo me entienda, porque a lo mejor estamos hablando y no se está entendiendo, mire, cuando ustedes vayan a ver este video, si Dios quiere o el destino quiere, los 4 seguiremos vivos. Pero si no fuera así, ustedes van a ver la copia idéntica, la idea de Diego, la idea de Fernando, la idea de Mateo, la idea de Amaury sin hablar, pero por lo menos ven la imagen ahí. Entonces, esa copia ni siquiera va a ser una idea, sino que va a ser una idea que cogió forma a través de un código numérico. Señores, el mundo virtual es el mundo de las ideas platónicas. Platón tuvo razón. Y ojo, en 30 años, cuando tengamos una vida digital, Platón va a venir a decir, se lo dije, ustedes viven en el mundo de las ideas platónicas. Ahí yo contraargumentaría que serían representaciones, de nosotros, no seríamos nosotros. Las imágenes. Pero esas representaciones en el código pues, de la computadora sería, en el código binario, por ejemplo, sería a partir de qué, porque si no tienes una idea y una estructura para formar, no hay una formación, sería el concepto, es una representación basada en una idea que te dice, este va acá y esta va acá. Es una representación digital de una conversación de 4 personas. Sí, o sea, más bien, lo que es idea, lo que es el no monismo es el orden que organiza los dígitos. Exacto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El concepto es... Yo lo explico porque creo que es un poco complicado. O sea, lo que me refiero es, porque las imágenes, o sea, para que la gente no malentienda, lo que dijo Fernando es, todo este mundo virtual es el mundo de las ideas que dijo Platón. Sí, pero no se refiere a los píxeles, a la computadora, a la pantalla, y ni al impulso eléctrico que genera la descarga que prende el foco. Todo eso sigue siendo monista. No es lo físico. Sino a la organización no arbitraria de los ceros y unos que replican la realidad que representa. Fíjate que es la misma orden, pero la orden del sistema, la idea del sistema es decir, Fernando tiene barba, Mateo no tiene barba, Amaury tiene una guitarra atrás y Diego no tiene barba. Entonces, los 2 hermanos no tienen barba, por cierto. Pero bueno, sea como sea, si están haciendo huelga... Y bueno, ahí estamos entrando también en la... Es que, híjole, está un poco largo, no sé cuánto tiempo tengamos. Tengo clase ahorita en 20 minutos. Pero básicamente el tema de lo digital versus lo subjetivo, ¿no? Lo digital versus lo análogo, ¿no? Lo que está en la pantalla de la computadora de cada quien, eso es digital. Pero todo lo que conversamos, los gestos que hacemos y lo que el observador está viendo, eso es completamente subjetivo. ¿Por qué? Porque el ojo humano es una entidad, es una cosa completamente subjetiva. El ojo humano, haz de cuenta, hay pues, virtualmente infinitas formas de reagrupar algo. Es decir, si ves una imagen, un cuadro, tú puedes interpretar diferentes cosas, ¿no? Si ustedes voltean a un lado de su escritorio, hay miles de formas o cientos de millones de formas de entender qué son cada de estas cosas. Eso es una interpretación subjetiva y no es digital, lo que se viene hacia la mente. Y luego lo que interpreta la mente es algo más. Tiene que ver con lo que la persona es, la experiencia de la persona, todo eso. Pero Mateos, pregunto, ¿sí? Una persona en este momento que te está viendo
puede verte como si fuera Brad Pitt, Tom Cruise o Morgan Freeman, por decir algo. Eso es una interpretación de cada quien. Pero no necesariamente... No Es necesariamente me imposible. refiero... No me refiero exactamente a eso. Me refiero a que la persona puede concentrarse en ciertos cuadros, en ciertas cosas, y le pueden ser significados diferentes para cada quien. Por ejemplo... Yo se lo voy a poner con un ejemplo porque a mí me gusta mucho la pachanga. Aquí hay un grupo musical que se llama Amigos Invisibles. Ellos tienen una canción que dice, mira, ese no fui yo. En la discoteca me dijeron que había alguien igualito a mí. No, ese no fui yo. Ese es alguien igualito a mí. Pero la verdad es que no hay alguien igualito a ti. Hay alguien que eres tú o alguien que puede parecerte a ti. No, pero claro, eso es unas características propias que, por ejemplo, Mateus, si te aparece a ti con barba y sin lentes, no es Mateus. Es un virus informático. Pero no estoy hablando te vaya a ver diferente. No estoy hablando de la identidad personal. No estoy hablando de la identidad personal. No estoy hablando de la identidad personal. La realidad es para mí lo que los otros cuatro podemos coincidir en la percepción y que nuestra percepción tiene que ver con la predicción. Es un determinador rígido. O sea, eso es Leibniz. O sea, cuando alguien habla de alguien, el nombre de alguien es un determinador rígido. No estoy hablando de eso. Pero cada quien tiene un determinador rígido. Lo que estoy hablando es la interpretación subjetiva de lo que uno interpreta de una representación digital. Mateus habla, por ejemplo, de la relación que formuló Ferdinand de Saussure, el lingüista, del vínculo arbitrario que existe entre el significado y el significante que forma la imagen verbal. También, esa es otra. Porque le decimos gato al gato de una manera completamente arbitraria. Se podría llamar de cualquier manera. O sea, pero no se refiere solo a esa significación sonora, sino que realmente nosotros... Por ejemplo, ¿por qué definimos que el cuerpo humano termina en la piel? ¿No? ¿Y por qué definimos que nuestro sistema respiratorio no depende de las plantas? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Por las células. Son creencias. Las células. Exactamente. Entonces, a eso se refería Mateus, que justo, que el problema es el problema de framing, que es si tu ojo tiene una capacidad percipible del todo, tu ojo es el que tiene que definir en qué enfocarse y en dónde empieza Diego y dónde termina Diego. O sea, si tú mismo dijiste que una característica mía es la barba, pues digo, pues ¿por qué no puedes decir que una característica mía es el juguete? Lo he tenido conmigo prácticamente más que mi barba. Entonces, con al juguete le doy una... ¿Cómo? Porque al juguete le doy una materialidad diferente a la tuya. A ti te puedo ver sin el juguete y al juguete sin ti. Pero es un elemento inmanente tuyo. Sí, que creo que aquí es esencial. Un poco complicado. O sea, es este esencialismo de decir, por ejemplo, hay mucha gente ahorita que está sufriendo del síndrome del miembro fantasma en relación al celular. ¿Sabes? De la gente que, oye, pues perdí el celular y pues ahora ya lo tengo conmigo y es como si me faltara un brazo. Ni perderlo, dejarlo 30 segundos. Y está cañón. Oye, nada más tengo que firmar unos papeles, perdóname, si quieren continuar. Dale, firmando unos cheques. No, pero sí, creo que ahí tenemos bastantes ejemplos todavía del dualismo. Yo creo que el dualismo cartesiano todavía es muy difícil marcar el fisicalismo como definitivo, en mi forma de verlo. Yo lo veo como una consecuencia. Por ejemplo, mucha gente habla de los estudios neurocientíficos como la gran... romper. El amor es solamente manifestaciones eléctricas en tu cerebro. ¿Y quién te dijo a ti que eso no sea más bien la consecuencia del amor, que se manifiesta de esa manera materialmente? Pero esto no es el amor. El material es lo que está afuera. ¿Por qué tú crees que esta es la causa de aquella y no al revés? Y no que esta es la consecuencia de aquel. Entonces, como te digo, son formas de interpretar que la materialidad es imposible. La materialidad no te va a dar una respuesta. Y yo creo que eso es lo que nos diferencia de los animales. La posibilidad de dar respuesta y de crear preguntas. Entonces, lo que nos hace humanos es precisamente eso. Pero a ver, ahí tengo un argumento referente a esto. ¿Por qué? Porque puede existir un cuerpo sin amor, pero no puede existir un amor sin cuerpo. O sea, el amor depende del soporte de los cuerpos para existir. O sea, y hay un libro, ¿no? Que se llama Cuerpos sin órganos y luego hay otro que se llama Órganos sin cuerpo. O sea, en ese caso, México te está diciendo lo contrario, porque el Día de los Muertos, el amor está a ideas e imágenes y no a cuerpos presentes. Y ahí está el amor. El amor a tu alcance. Pero tiene que haber un cuerpo que lo signifique. Que lo sienta. Sí, pero pasa. El que lo sienta, claro. El que lo sienta, sí, ya te entiendo, claro. Pero ahí estamos hablando de cosas diferentes. Una cosa que estábamos hablando es la existencia de dos sustancias y tú estás diciendo, Diego, ¿cuál viene primero? El orden de las sustancias. No, que de hecho yo estaba escuchando el argumento de Fernando y yo... Lo que Fernando dijo es... dialéctico.
o sea, yo sí creo que existe algo como el idealismo, pero solo como consecuencia de un fisicalismo, ¿sabes? ¿El idealismo? El dualismo. Es dualismo y fisicalismo. No fisicalismo, materialismo, o sea, en el sentido de que las condiciones materiales son las únicas que permiten, son las que nos permiten ser. O sea, la creación de una estructura psíquica viene de materialismo dialéctico. Materialismo dialéctico. Sí, exacto. Y luego, porque materialismo es algo puro, es fisicalismo. Materialismo es fisicalismo. Madonna. Mira, la mejor forma, yo siempre decía, mira, ¿saben qué es materialismo? Madonna. Amo porque me da diamantes, amo porque me da un carro. Bueno, eso es materialismo, punto. Bueno, eso es el materialismo pop. Esa es la mejor forma de entender el materialismo. ¿Quieres ver materialismo? Mira el video, chica, material de Madonna. Es el del mundo. Pero lo que quiero... Te amo porque me da joya. Pero el mundo no es mucho más complejo. Sí. A la plática que realmente quería llegar con todo esto, Fernando, y donde creo que qué lástima que se nos fue tan rápido el tiempo. Me encantaría si lo pudiéramos repetir en algún momento. Hay que hacer otro. Sí, pero justo, o sea, y parto de la premisa de que, o sea, somos personas de bien, somos personas de que estamos buscando pues, una mejora en el bienestar de las personas, en amenizar el sufrimiento ajeno, tenemos un cierto nivel de empatía, o sea, buscamos realmente un bien, ¿sabes? O sea, no quiero partir de la premisa del hombre paja de que hay intereses, aunque sí los hay, ¿no? Pero vamos a suponer que tenemos todos algunas buenas intenciones, por lo menos. Mi premisa con la idea del materialismo es que la manera de buscar un progreso ideológico es primero cambiando las condiciones materiales en las que viven las personas. McLuhan tiene una visión que me gusta más. McLuhan y luego fue desarrollado por Postman. Es simplemente que la tecnología nosotros la creamos y luego la tecnología nos crea a nosotros. Que es más o menos lo que viene es apocalíptico para nuestro cerebro, según la visión de Postman y de McLuhan, perdón. Según ellos, la primera tecnología de comunicación fue visual. Eran gestos, era forma de comunicar. Y entonces teníamos un sistema mental que reflejaba esa visión. Pero luego nos convertimos en seres simbólicos. Y yo creo que yo creo que la humanidad no va a dar más brincos de investigación. Porque la única forma de hacer brincos de desarrollo, de descubrimientos o de cambiar las formas de hacer las cosas es a través de medios simbólicos, más allá de lo material. Y la única forma de tener los medios simbólicos es a través de la palabra escrita. Pero hoy en día, la mayoría de las generaciones, o todas las generaciones que vienen, van a saber más a través de los videos, es decir, de nuevo, una comunicación visual y auditiva por encima de una simbólica. Eso quiere decir que va a ser más superficial el nivel del conocimiento, pero eso no viene solo. Y esto va a darse así porque ya no necesitamos ser profundos, porque ahora la inteligencia artificial podrá ser profundo por nosotros. El problema de eso es que la inteligencia artificial tiene limitaciones. Tiene limitaciones, porque al no ser simbólica no puede crear nuevas cosas. Claro. Eso es para mí el fin de la humanidad. Fernando, yo quiero hacer mi trabajo. Quiero hacer mi trabajo de maestría. Bueno, ya hice una maestría en filosofía. Quiero hacer otra maestría en filosofía en ética aplicada a la inteligencia artificial. Esa es mi tesis. Mi tesis doctoral es el problema de la regulación no legal, la regulación social de la inteligencia artificial. Y mi conclusión es terrible. Mi conclusión es que llegamos a... ¿La tienes publicada? No, porque pues no hay forma alguna de entregar mi tesis. Si la universidad está cerrada hace un año. Entonces será una tesis nómada. Pero está terminada. Que no la tengo hecha, pero nunca la entregué. No la puedo publicar hasta que la entregue. Si es que la universidad. Me gustaría leerla. Si se puede compartir, me gustaría leerla. Porque sí. Lo que pasa es que tú sabes que si la tesis se publica ya no es innovadora y por ende estoy esperando que algún día la universidad pueda abrir y para la tesis y una vez para entregarla. Una vez que la entregue formalmente yo puedo publicar donde yo quiera. Es cuestión de que ellos se tarden en corregir. Quiero regresar al comentario que hiciste sobre seres simbólicos. ¿Has leído la teoría de Lacan del simbólico, del imaginario y lo real? No, realmente no. He leído artículos sobre Lacan, pero yo nunca he leído a profundidad Lacan, no, sino de forma muy superficial. Creo que te gustaría. No es uno de mis autores favoritos. ¿Cómo? Hasta ahora no me ha llamado la atención Lacan. Me lo han recomendado, pero no me ha llamado. Es una lectura muy interesante y digo, la verdad es que todos los scripts y los seminarios y demás, y tengo que admitir que seguramente no entiendo mucho de Lacan, sobre todo el concepto de lo real es muy difícil, pero mira, tratando de hacer una explicación bastante simple, ¿no? Para complementar el argumento que presentaste que se me hace interesante.
sea, Lacan decía que nosotros, pues nuestro aparato psíquico funciona con estos 3 elementos, imaginario, simbólico y real, ¿no? Imaginario, nuestro mundo imaginario, pues es todo aquello que existe acá dentro del pensamiento abstracto, o sea, lo que está en el inconsciente, ese es el mundo imaginario, ¿okay? Lo que nosotros percibimos a través de los sentidos, conversamos, inclusive el lenguaje, como tú bien dices, todo eso es simbólico, pero inclusive... O sea, por ejemplo, todas las cosas, esto es un celular simbólico, esto es una botella de agua simbólico, estamos teniendo una conversación simbólica. Tú eres Fernando, simbólico. Okay. ¿Qué es lo real? Lo real es todo aquello que no es... Perdón, que me está marcando justo mi psicoanalista favorito. O sea, lo real es todo aquello que no es imaginario y no es simbólico. O sea, porque en el momento que tú simbolizas algo, ya no es... O sea, perdón, en el momento que tú simbolizas algo, en el momento que tú percibes algo real, tú le das un sentido, y al darle un sentido a aquella cosa real, pues ya lo haces simbólico. Entonces, el real siempre escapa a la simbolización, el real siempre está fuera de la simbolización. Y en ese sentido, como el lenguaje simbólico es arbitrario, por lo que había comentado de Ferdinand de Saussure, de la diferencia entre significado y significante, las interpretaciones casi siempre son equivocadas, si no es que siempre son equivocadas. Y en el error es donde está la originalidad. Por eso se parece un poco a los juegos del lenguaje del primer Wittgenstein, antes que llegara Popper y lo atizara. De hecho, Wittgenstein era bastante antilacaniano en muchos sentidos. ¿Ah, sí? Sí, Wittgenstein más bien era el filósofo del silencio, como que decía mejor, o sea, la verdadera filosofía es el silencio, ¿no? Y Lacan era más bien el pensamiento de que el lenguaje nos habla a nosotros. Y creo que justo habla de esta idea que tú tenías de que la tecnología, nosotros la creamos y después la tecnología nos crea. ¿Okay? Pero para mí, esa primera tecnología fue la comunicación verbal. O sea, el lenguaje fue la primera gran tecnología que nos migró, ¿sabes? Nos populó, o sea, nos habitó. Y hoy el lenguaje nos habita. Y a fin de cuentas nosotros conversamos, esta comunicación simbólica se da a través de todas las interpretaciones, ya sé, y se da a través de todas las interpretaciones equivocadas que tratamos de construir en un debate. Pero justo me encanta tu postura de decir, la inteligencia artificial tiene un problema muy grande, que es el límite, porque la inteligencia artificial no se equivoca. Nosotros sí nos equivocamos, y mucho. Y en los errores es donde creamos y fallamos y arbitrariamente damos lugar a nuevas cosas. Cuando vayas a un país donde no hables el idioma y te logres comunicar a través de signos o de señales, se te va a caer esa idea. El concepto no es el lenguaje nuestro primer sistema tecnológico de comunicación, es la visual, las señales, esa es la concepto. Por ejemplo, pero las señales tienen un tipo de lenguaje. Literalmente voy a colgar, se va a acabar. Voy a acabar. Tengo clase de Sócrates ahora, voy a una clase de Sócrates. También hay que hacer otro de inteligencia artificial, porque también la pregunta es, ¿a qué se refieren cuando dicen inteligencia artificial? ¿Cuál es inteligencia artificial? No, y deja tú, ni hablamos de qué es el hombre de paja, el capitalismo, que hubiera encajado en esa postura, güey. No, Fernando, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ejemplo, antes que se vaya, ¿cómo llama a la planta de los cocos? ¿Cocotero o palmera? Da igual. No da igual. ¿Cómo le llamas? ¿Cocotero o palmera? Palmera. Entonces tú no puedes hablar que si la consecuencia de la palma es crear cocos, que sea un cocotero. No. Más me dijo que si la consecuencia de la libre empresa es crear capital, entonces capitalismo. ¿Ves? No es capitalismo y a mí con la uña le dicen en Venezuela. Estás confundiendo la diferencia entre significado y significante. Pero bueno, me diga con eso la clavo, porque ahí ya te voy a poner algo que es los significantes vacíos. Y ya con eso te voy a dar el posmodernismo, que creo que es lo que hoy en día es lo que más está en boga. Pero no le doy largas porque Mateo, hombre. Bueno, hay que hacer otro de posmodernismo y luego otro de inteligencia artificial. No, pero eso tiene que ver.